Hay dos tipos de personas que compraron oro este año. Las primeras lo hicieron en enero, cuando el precio rondaba los $2,600 por onza, y la mayoría de los analistas todavía dudaban en voz alta. Decían que el rally era especulativo, que el dólar se iba a recuperar, que la Fed subiría tipos y mataría el momentum. Las primeras personas ignoraron esos titulares y compraron. Las segundas esperaron a que la narrativa fuera obvia, a que los mismos medios que antes advertían ahora gritaran que el oro bate todos sus récords históricos. Esperaron a que el precio superara los $5,500, a que sus amigos y familiares les preguntaran cómo invertir en oro, a que el miedo a quedarse fuera del rally se volviera insoportable. Y entonces, compraron. Hoy, esas segundas personas están mirando una posición que vale un 15% menos de lo que pagaron. Y mientras contemplan esa pérdida con una mezcla de ansiedad y confusión, los bancos centrales, los fondos de pensiones soberanos y los gestores institucionales de los grandes capitales del mundo están comprando en silencio, acumulando toneladas de metal a precios que ellos mismos modelan internamente como una oportunidad de entrada que el mercado les está regalando. No es una ironía cruel. Es el mecanismo más antiguo, más predecible y más sistemáticamente ignorado del mercado financiero moderno. Y hoy vamos a diseccionarlo con la precisión de un bisturí. Porque el problema no es el oro. El problema es cuándo, cuánto y, sobre todo, con qué marco mental. Comprar el activo correcto en el momento equivocado y gestionarlo con la psicología equivocada puede destruirte igual que comprar el activo incorrecto. El activo es el vehículo. El marco mental es el conductor. Y el sistema financiero convencional tiene un interés directo en que jamás aprendas a conducir. Porque su modelo de negocio depende de que llegues tarde, compres en el pico, vendas en el pánico y pagues comisiones en cada uno de esos movimientos. Si has comprado oro cerca de sus máximos y ahora estás perdiendo dinero, o si estás mirando este retroceso sin saber con certeza si es el momento de entrar o de esperar, escribe un 1 abajo. Estamos analizando cuántas personas están atrapadas en esta trampa de timing en este momento exacto. Los datos que recopilemos aquí son más honestos que cualquier encuesta de confianza del consumidor que puedas encontrar en los medios oficiales. Para entender con precisión lo que está pasando con el oro hoy, necesitas entender primero lo que hizo entre enero de 2025 y el momento en que tocó su máximo histórico de $5,589 por onza a principios de 2026. En 12 meses, el precio se revalorizó más de un 115%. Eso no es un rally. Es una aceleración estructural alimentada por 3 motores simultáneos que muy pocos analistas supieron identificar cuando comenzaron a activarse. El primer motor fue la compra masiva y sostenida de bancos centrales. 3 años consecutivos con más de 1,000 toneladas de compras anuales del sector oficial, el doble del promedio histórico previo a 2022. El segundo motor fue la devaluación real del dólar. No la nominal, que los titulares miden en el índice de XY frente a otras divisas fiat igualmente debilitadas, sino la devaluación real frente al poder adquisitivo. El déficit fiscal americano acumulado, la deuda pública superando los límites que antes se consideraban líneas rojas, y la incapacidad política bipartidista de reducir el gasto estructural, todo eso erosiona la confianza en el dólar como reserva de valor de largo plazo. El tercer motor fue la escalada geopolítica global, desde las tensiones comerciales con China hasta la guerra en Ucrania, y finalmente el conflicto de Hormuz que estalló el 28 de febrero de este año. Cuando 3 motores estructurales empujan en la misma dirección durante 12 meses seguidos, el precio de un activo se mueve de forma que la mayoría de los observadores considera exagerada. Y esa percepción de exageración es exactamente la que atrae a los inversores tardíos. El World Gold Council registró en el tercer trimestre de 2025 una demanda trimestral de 1,313 toneladas, el dato más alto en la historia del registro. Una parte significativa de esa demanda provenía de inversores minoristas que se habían sumado al rally en su fase más avanzada, empujados por el FOMO, el miedo a quedarse fuera, que es la emoción más cara de toda la psicología financiera. Los medios generalistas publicaban titulares como «Llegarás tarde al oro», y analistas ven el metal en $6,000 y «el oro, el único activo que sube en la crisis». Y la gente compró masivamente. Luego estalló el conflicto en el estrecho de Hormuz, el 28 de febrero. El oro subió brevemente desde los 5,296 hasta los $5,423 por onza. Y entonces, ocurrió algo que ninguno de esos titulares había anticipado.
El precio se giró bruscamente y comenzó a caer. Cayó más de un 6% en 48 horas. Luego siguió cayendo. A principios de abril cotizaba en torno a los $4,656. Hoy, se encuentra alrededor de los $4,760, intentando construir una base de recuperación. ¿Por qué cayó el oro en mitad de una guerra? ¿No se supone que el oro es el activo refugio por excelencia, diseñado específicamente para estos momentos de máxima incertidumbre? La respuesta requiere entender algo que los asesores financieros convencionales raramente explican, porque su trabajo consiste en venderte productos, no en enseñarte la mecánica real del mercado. Ese algo tiene un nombre técnico: la crisis de liquidez forzada. Y su lógica es contraintuitiva hasta que la has visto operar 1, 2, 3 veces en la historia. Cuando una guerra estalla de forma súbita y violenta, los mercados financieros globales experimentan lo que los operadores profesionales llaman un margin call en cascada. Funciona así. Los fondos de inversión que operan con apalancamiento, es decir, que han pedido prestado capital para amplificar el tamaño de sus posiciones, ven cómo el valor de sus carteras cae simultáneamente en múltiples clases de activos al mismo tiempo. Las acciones caen. Los bonos de mercados emergentes caen. Las divisas de países productores de materias primas fluctúan violentamente. Cada uno de esos movimientos genera una llamada de margen de sus brokers. O aportas más capital en las próximas horas, o tus posiciones se liquidan automáticamente. La mayoría de los fondos medianos no tienen ese capital adicional disponible de forma inmediata. Necesitan liquidez, y venden lo que puedan vender más rápido, con el menor impacto en el mercado. El oro, que es uno de los activos más líquidos del planeta, está entre los primeros en la lista de ventas de emergencia. Esto no es una teoría, es un patrón documentado con datos precisos en cada crisis financiera importante de los últimos 50 años. En octubre de 2008, cuando Lehman Brothers colapsó y el sistema bancario global se paralizó, el oro cayó un 20% en cuestión de semanas. En ese mismo periodo, la demanda de refugio seguro era máxima. El mundo estaba al borde de una depresión económica global. Los fundamentales del oro eran impecables. Y sin embargo cayó, porque los fondos en crisis de liquidez vendieron todo lo que podían convertir en efectivo rápidamente. Luego, entre noviembre de 2008 y agosto de 2011, el metal pasó de $750 a $1,900. Un 153% de revalorización desde el fondo de la crisis más severa desde 1929, en menos de 3 años. En marzo de 2020, cuando el COVID-19 paralizó la economía global en 2 semanas, el oro cayó un 12% mientras los fondos cubrían posiciones de emergencia. Luego subió un 40% en los siguientes 6 meses, alcanzando máximos históricos que en ese momento nadie en los medios mainstream había anticipado. La lógica es siempre idéntica. El shock inicial produce una venta forzada que no tiene ninguna relación con los fundamentales del activo. Los vendedores no venden porque crean que el oro vale menos. Venden porque necesitan efectivo ahora mismo para sobrevivir como institución. Son ventas de emergencia, no de convicción fundamental. Y cuando esa primera ola de ventas forzadas se agota, el dinero que sí tiene convicción real, el de los bancos centrales, los fondos soberanos, los gestores con horizonte de 5 a 10 años, entra con más fuerza, a precios más bajos, construyendo posiciones que definirán su rendimiento en los años siguientes. Esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Y tienes los datos para verificarlo. En 1976, el oro cotizaba alrededor de $100 por onza. Había caído más de un 45% desde su máximo de 1974, cuando se había disparado tras el primer shock del petróleo de la OPEP árabe. Los analistas de Wall Street de la época decían que el rally había terminado definitivamente, que la inflación se estaba moderando, que el acuerdo de Bretton Woods, aunque roto, había sido parcialmente reemplazado por la estabilidad del petrodólar, que el oro era un activo especulativo sin fundamento real en el nuevo orden monetario. Artículos de opinión en publicaciones de prestigio afirmaban que el oro era un metal bárbaro, una reliquia del pasado sin lugar en el sistema financiero moderno. Mucha gente vendió, convencida de que el rally de 1973 a 1974 había sido una anomalía que no se repetiría. Para entender por qué se equivocaron, necesitas imaginar exactamente cómo era la vida cotidiana en Estados Unidos
entre 1976 y 1980. No como una estadística macroeconómica, sino como una experiencia vivida por familias reales con ingresos medios y ahorros en dólares. Una familia de clase media en Ohio en 1977 ganaba unos $16,000 anuales. Ese ingreso era suficiente para cubrir la hipoteca, el coche, la comida y unas vacaciones al año, con algo de margen para el ahorro. En 1979, esa misma familia ganaba nominalmente más, unos $19,000, gracias a los aumentos salariales que los sindicatos habían negociado. Pero la inflación había llegado al 11% anual. El coste de la cesta de la compra había subido un 30% desde 1977. La factura del gasóleo para calentar la casa en invierno casi se había duplicado. Los tipos de interés hipotecarios habían superado el 12%, haciendo imposible refinanciar en mejores condiciones. Y el dólar en la cuenta de ahorro, que el banco remuneraba al 5% anual, perdía valor real al ritmo de 6 puntos porcentuales al año. Una destrucción silenciosa. Una expropiación sin decreto, sin firma, sin ningún titular de periódico que la llamara por su nombre. Los que en 1976 habían vendido su oro convencidos de que el rally había terminado estaban, para 1979, mirando cómo el metal cotizaba a $450 por onza. Para enero de 1980, llegó a $850. Desde los $100 de 1976 hasta los $850 de 1980, una multiplicación por 8,5 en 4 años. Desde los $35 de 1971, cuando Nixon desvinculó el dólar del patrón oro, hasta los $850 de 1980, una multiplicación por 24 en 9 años. El S&P 500, durante toda esa misma década, no fue a ningún lado en términos nominales. En términos reales, ajustado por la inflación acumulada, los accionistas perdieron poder adquisitivo durante 10 años. Los tenedores de bonos del Tesoro americano también perdieron, doblemente. Primero por la inflación que erosionaba el valor real de sus cupones, y luego por la subida de tipos que destruía el valor de mercado de sus bonos. Los tenedores de efectivo vieron cómo cada dólar guardado valía cada año un 10% menos en capacidad real de compra. Los tenedores de oro multiplicaron su patrimonio por 24. La industria financiera convencional gasta millones para que olvides estas lecciones históricas, para que asocies el oro con conspiranoicos y no con física monetaria, para que confíes tus ahorros a instrumentos que generan comisiones recurrentes, en lugar de al activo que ha preservado riqueza durante 5,000 años de historia humana. Si quieres formar parte de la minoría que prefiere datos verificables a la comodidad de la narrativa oficial, suscríbete. Publicamos una nueva vulnerabilidad del sistema cada semana. El patrón de los años 70 tiene una analogía directa con el entorno actual. El IPC americano marcó en marzo de 2026 un 3,3%, el dato más alto desde mayo de 2024, con un aumento mensual del 0,9%, el mayor salto desde mediados de 2022. El PIB del cuarto trimestre de 2025 creció un 0,5%. Inflación persistente y crecimiento débil ocurriendo simultáneamente. Los economistas tienen un nombre técnico para esa combinación: estanflación. El mismo escenario exacto, con los mismos mecanismos de destrucción del ahorro, que catapultó el oro de $35 a 850 en la década más convulsa del siglo XX. Vamos ahora a la mecánica exacta con la que el dinero institucional está construyendo posiciones en este retroceso, con datos verificables, no con especulación. JP Morgan elevó su objetivo de precio para el oro a $6,300 por onza para finales de 2026, el 2 de febrero de este año, revisando al alza su estimación anterior de $5,055 por onza. Wells Fargo Investment Institute fijó su objetivo de fin de año en el rango de $6,100 a $6,300. Deutsche Bank mantenía su objetivo en $6,000. Société Générale veía $6,000 como estimación conservadora, con margen de revisión al alza. Todos estos objetivos fueron fijados o reafirmados antes del conflicto de Hormuz. Ninguno ha sido revisado a la baja desde que estalló la guerra. Varios analistas han insinuado que sus modelos requieren actualización al alza, precisamente porque el conflicto ha añadido una presión inflacionaria estructural que sus escenarios base no incluían. ¿Por qué siguen siendo alcistas a pesar del retroceso del precio?
porque el retroceso no ha cambiado ninguno de los tres motores estructurales que construyeron el rally. Los bancos centrales siguen comprando. El World Gold Council proyecta unas 755 toneladas de compras oficiales en 2026, más del doble del promedio histórico previo a 2022. JP Morgan estima una demanda combinada de inversores y bancos centrales de 585 toneladas por trimestre en 2026, un nivel que históricamente ha correlacionado con subidas de precio trimestrales sostenidas. El déficit fiscal americano no se ha reducido. La presión sobre la independencia de la Reserva Federal no ha disminuido. Y la inestabilidad geopolítica, lejos de resolverse, se ha intensificado. Hay además un dato que casi ningún analista retail menciona porque requiere entender la estructura real del mercado del oro más allá de su precio spot. Según Morgan Stanley, los ETFs de oro representan apenas el 0,17% de las carteras financieras privadas americanas, definidas como la combinación de acciones y bonos. Ese porcentaje está muy por debajo del pico de 2012, incluso después de años de fuerte revalorización del metal. Morgan Stanley calcula que un incremento de un solo punto básico en la exposición de las carteras americanas al oro, impulsado por nuevas compras en lugar de efectos de precio, elevaría el precio del metal alrededor de un 1,4%. ¿Uno? Solo uno. Todavía hay enormes flujos institucionales que no han entrado. La demanda estructural potencial es varias veces superior al nivel actual. Si crees que el análisis de los bancos centrales y los objetivos institucionales de $6,000 son más convincentes que el precio actual de $4,760, o si crees que el retroceso refleja un cambio fundamental en los drivers del oro, deja tu argumento técnico en los comentarios. Esta audiencia razona con datos. Quiero leer esa discusión. Entonces, ¿qué deberías hacer exactamente si compraste cerca del pico? ¿O si estás considerando entrar ahora por primera vez? La respuesta honesta, la que ningún canal que vive de vender cursos de trading o criptomonedas tiene incentivo en darte, es que nadie puede determinar con certeza el suelo exacto de este retroceso. El oro podría recuperar los $5,000 en semanas si el conflicto de Hormuz escala de nuevo, o si la Fed envía señales dovish. Podría caer hasta los $4,200 si se anuncia un acuerdo de paz permanente que disipe las presiones inflacionarias de golpe. Esa incertidumbre de corto plazo es real, documentable, y no debería ser ignorada por nadie con capital limitado que no puede permitirse absorber volatilidad extrema. Pero hay una estrategia que los datos históricos validan de forma consistente en escenarios de alta volatilidad dentro de un mercado alcista estructural de largo plazo. Es la misma estrategia que los gestores institucionales con horizontes de 5 a 10 años usan para construir posiciones en activos que han experimentado retrocesos significativos sin cambiar sus fundamentales. Se llama promedio de coste, o DCE, por sus siglas en inglés, Dollar Cost Averaging. Y su elegancia reside en que elimina la variable más destructiva de la ecuación, el intento de timing perfecto. El mecanismo funciona así. En lugar de intentar adivinar si el mínimo del retroceso está en $4,400, en $4,200 o en $4,700, una tarea que resulta imposible incluso para los mejores modelos cuantitativos del mundo, el inversor asigna una cantidad fija periódica al activo durante un periodo determinado. Por ejemplo, $200 cada 2 semanas durante 6 meses. Si el precio baja a $4,200, las siguientes compras adquieren más onzas por el mismo dinero, reduciendo automáticamente el precio medio de adquisición del total de la posición. Si el precio sube antes de que termines de construir la posición, las unidades que ya compraste antes se revalorizan. En cualquier escenario de precio dentro de un mercado alcista estructural, el resultado matemático del DCA es sistemáticamente superior al resultado de intentar adivinar el mínimo exacto y fallarlo, que es lo que hacen el 85% de los inversores individuales según los datos de comportamiento documentados por Dalbar, la firma de investigación financiera que lleva décadas midiendo la brecha entre el rendimiento del mercado y el rendimiento real que obtienen los inversores individuales. Durante los años 70, los inversores que aplicaron DCA al oro, comprando cantidades fijas mensualmente desde 1973, terminaron con posiciones enormemente rentables para 1980. Los que intentaron timing perfecto, compraron en el pico de 1974. Vieron la corrección del 45% hasta 1976. Entraron en pánico y vendieron para limitar pérdidas. Se perdieron el rally más explosivo de la historia del metal.
No porque el activo fuera incorrecto, sino porque su marco psicológico de gestión era incompatible con la volatilidad inherente de un activo que opera en ciclos de años, no de días. La misma dinámica se repitió en 2008 con una precisión casi molesta. Los inversores que vendieron en el pánico de octubre, cuando el oro cayó un 20%, registraron pérdidas nominales en el activo correcto. Los que mantuvieron, o mejor aún, los que aprovecharon la caída para comprar más unidades a precios reducidos, aplicando DCA, triplicaron su dinero antes de 2012. El activo era idéntico. La diferencia fue exclusivamente el marco mental y la estrategia de gestión. Hay una última capa de este análisis que la mayoría de los videos sobre oro nunca tocan, porque requiere una honestidad incómoda sobre los límites del propio activo. El oro no produce flujo de caja, no paga dividendos, no tiene un balance, ni una junta directiva, ni un modelo de negocio que genere ingresos crecientes. Su rendimiento depende exclusivamente de dos variables: la desconfianza en el sistema monetario y la demanda relativa frente a la oferta. Cuando esas dos variables apuntan en la dirección favorable, como apuntan hoy con datos verificables y sólidos, el oro es imbatible como preservador de riqueza real. Cuando el sistema monetario recupera credibilidad, cuando la inflación cae de forma sostenida y los tipos reales positivos hacen que otras inversiones sean atractivas, el oro puede ir a ningún lado durante años. Por eso el oro, aunque sea el activo más sólido del ciclo actual, no debería ser el único activo en tu estrategia de protección de patrimonio. Es el ancla, es la reserva, es la capa de protección que ningún gobierno puede emitir ni devaluar, pero no es el motor de crecimiento de tu capital en un entorno donde la disrupción energética está creando oportunidades asimétricas en otros sectores que ningún banco te va a recomendar, porque implican romper la dependencia de las estructuras que ellos mismos gestionan y de las que cobran comisiones. El retroceso del oro desde los $5,589 hasta los $4,760 no es el fin del ciclo. Es el tipo de corrección que todos los grandes mercados alcistas históricos han incluido en su trayectoria antes de la siguiente pata al alza. Las correcciones del 15% al 20% dentro de tendencias alcistas estructurales no son señales de reversión. Son el precio de admisión que el mercado cobra a los inversores que quieren estar posicionados para el siguiente movimiento, y que elimina a los que entraron con convicción prestada, la convicción de los titulares y no la propia. JP Morgan no ha revisado su objetivo de $6,300 a la baja. Deutsche Bank no ha revisado su objetivo de $6,000. Los bancos centrales del mundo no han dejado de comprar. El déficit americano no se ha cerrado. El estrecho de Hormuz no está completamente abierto. El IPC no ha bajado al 2%. Ninguna de las condiciones que construyeron este mercado alcista ha cambiado. Solo el precio ha cambiado. Y el precio más bajo, para el inversor con horizonte correcto y estrategia correcta, es una noticia mejor, no peor. Eso es lo que los bancos saben y no te dicen. Eso es lo que estaban comprando en silencio mientras tú mirabas los titulares en pánico. Pero el oro es solo la primera capa de la estrategia. Hay algo que aún no has revisado, y que tiene un impacto más inmediato y directo sobre tu capacidad de llegar a fin de mes mientras este ciclo se desarrolla. Hay activos que no solo preservan valor, sino que generan rendimiento activo en el entorno exacto de disrupción energética y alimentaria, que el bloqueo del estrecho está acelerando. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo para ver los 5 activos que los ricos compraron antes del bloqueo total, y por qué ninguno de ellos te los va a recomendar tu banco ni tu gestor de fondos.